Hola gente, espero que se encuentren bien. La historia que les traigo hoy son los sucesos vividos de un padre que tuvo que pasar por frustraciones de fuerzas que no comprendía, con las que uno no puede prepararse para tratar con ellas. Así que pongan atención a esta historia de parte de Lenguas de Brujo. Mi hijo me ha dado el valor de contarles lo que nos llegó a pasar por las noches en casa de mis padres. Soy padre soltero desde el nacimiento de mi hijo. Desafortunadamente, mi esposa no sobrevivió a la cesárea, la cual fue mal ejecutada por los doctores en el seguro. Sin embargo, mi hijo logró sobrevivir justo cuando fue extraído de su madre. Desde entonces, vivimos en casa de mis padres, pues ellos me han ayudado en el cuidado de mi hijo, y yo los apoyo con los gastos. De este modo, quiero dar a entender que mi hijo y yo vivimos desde hace años a la sombra de mis padres, a la que llamamos de cariño con el nombre de la casa de los abuelos, y con base en lo que nos ha estado pasando últimamente, ya me hace considerar seriamente mudarme de aquí. Hasta hace poco, mi hijo cumplió los 8 años, y a lo que yo considero fue a partir de esa fecha, en la cual ha estado suscitando los eventos que ya están fuera de nuestras manos. A lo que, desde un inicio, comenzó de la siguiente manera. Ya era muy tarde, pues pasaba de la 1 de la mañana. Acababa de ver una película yo solo. Mis padres se habían ido a dormir, al igual que mi hijo. Mientras que yo les había comentado que tenía la intención de concluir la película, y por ello me costaría muy tarde. Y justo en el momento en que apagué el televisor, escuché las campanas del templo que está a espaldas de mi casa. Ya habían dado las 2 de la madrugada. Nunca me había esperado que pasara mucho rato desde la última vez que vi mi reloj. Y en eso, escuché un golpe muy fuerte en la segunda planta. Así que subí rápidamente, ya que pensaba que quizás había sido mi hijo el que se había caído de su cama. Pero para lo que me fui a encontrar fue algo que no estaba listo. Me encontré a mi hijo parado a un lado de su cama. Me acerqué a él de forma sigilosa para no asustarlo, o por si se encontraba en un estado de sonambulismo. Lo miré al rostro y me di cuenta que tenía los ojos cerrados y respiraba lentamente. Le dije en voz muy baja que se acostara, y al intentar llevarlo a su cama, me era imposible moverlo. Pareciera que se encontraba completamente rígido. No movía ningún solo músculo. Lo jalé con fuerza, pero no lograba moverlo, y al ver que su brazo izquierdo, vi algo que me asustó mucho. Era una mano de color gris que lo sostenía con fuerza, y al percatarse de que yo ya había notado su presencia, se quitó de forma inmediata, liberando el cuerpo de mi hijo. Por fortuna mis padres alfombraron todos los cuartos, y mi hijo no se hizo daño. Sin embargo, sí despertó llorando, y al verme me preguntó qué es lo que había sucedido. Yo, sin saber cómo comentarle para no asustarlo, le dije lo primero que se me vino a la mente. Te has caído de la cama. Sé que lo que vi esa noche es algo extraño de creer. Sin embargo, les puedo asegurar que es verdad. Aquella imagen de la mano deteniendo a mi hijo hizo que recordara a una de mis vecinas, pues siempre que salíamos, nos la encontrábamos barriendo la calle, y sus manos frágiles, en puros huesos, me causaban escalofríos. Esa señora falleció años atrás, pasando prácticamente al olvido su existencia, debido a que vivía sola. Ya habían pasado algunos días de aquel suceso, del cual no hablé con nadie, y mucho menos con mi hijo. Yo me encontraba desayunando, cuando él bajó de su cuarto y me comentó que él le dolía mucho la espalda. Yo, de forma incrédula y sin prestarle mucha atención, le dije que era posible que durmió en una mala posición, pero me decía que le dolía de una forma muy distinta a algo muscular,
Él decía que le ardía. Le pedí que se quitara la playera y lo que vi me dejó atónito. Se trataba de varios rasguños en la espalda y aún había unos cuantos que tenía algo de sangre. Le pregunté si no había sido él quien se rascó por las noches y que no se diera cuenta. Pero siendo honesto, había puntos donde ni siquiera podría alcanzarse. Lo revisé detenidamente y me encontré con rasguños en el antebrazo e incluso en la espalda baja. Así que se me ocurrió que quizás debía tener un juguete que tanto le gusta entre sus sábanas o en su cobija, pues también le podría haber lastimado. Entre los dos sacudimos la cama, pero no encontramos nada. Al final de cuentas, corrí a mi hijo de los rasguños y le comenté que si notaba algo raro o fuera de lo normal, no dudara en buscarme. No quise comentarle nada a mis padres respecto a la situación de mi hijo, sobre todo a mi mamá, debido a que ella, por un rasguño que tuviera su nieto, hacía mucho escándalo. Además, era mucho más seguro que si le hubiese comentado al respecto de la mano que vi sosteniendo a mi hijo, hubiera sacado sus propias conclusiones con la vecina que les comentaba anteriormente. Pero no pude contener aquel secreto por mucho tiempo. Ese mismo día, pero ya en la tarde, después de comer, me dispuse a limpiar la cocina, pero mi madre me hizo segunda para apoyarme a que todo estuviera más rápido. Mientras que platicaba con ella cuando lavaba los trastes, podía ver el pasillo que daba hacia las escaleras. Fue cuando mi hijo pasó por allí, corriendo hacia otra habitación. A mí me desconcertó bastante, pues lo había visto muy extraño, pero no estaba llorando, no decía nada, así que lo dejé. Al fin de un par de minutos, mientras que estaba platicando con mi mamá, vi de reojo que pasó mi hijo corriendo nuevamente, pero no traía sus tenis y calcetines. Se encontraba descalzo, pero corría de una forma muy extraña. Parecía que estaba encorvado hacia atrás. Tuve que interrumpir a mi madre mientras me hablaba, pues le grité a mi hijo que no estuviera descalzo, y menos corriendo por la casa. Y al cabo de un par de segundos, mi hijo se asoma del otro lado del cuarto, muy diferente, comentando que él no estaba haciendo nada. No sé cómo expresarles lo que sentí en ese momento. Mi cuerpo se heló por completo. Mi respiración empezó a agitarse. Yo sabía, sin equivocarme, que yo había visto correr a alguien. Claro, supuse que se trataba de mi hijo al principio, pero al tratar de sacar otras conclusiones de lo que había visto, no pude ocultar el miedo que tuve en ese momento. Mi madre observó lo pálido que me había puesto, así que me pidió que me sentara. No tuve otra opción más que contarle lo que nos estaba pasando desde días atrás. Esa noche decidí dormir en la cama de mi hijo. A él parecía siempre divertirle esa idea que hacíamos de vez en cuando. Pero esta ocasión, yo tenía la intención de mantenerme despierto y abrazar a mi hijo. Quería llegar al fondo de lo que estaba ocurriendo. Minutos antes de acostarnos a dormir, mi hijo me hizo una petición especial, la cual no sentí tan descabellada al momento. Me dio un retazo de tela que mi madre usaba para confeccionar ropa y me pidió que amarrara las puertas del closet, pues por las noches escuchaba ruidos, y cuando menos se daba cuenta, ambas puertas ya estaban abiertas. Yo me acerqué al closet para cumplir con la petición de mi hijo, pero antes quise demostrarle que no había nada ahí. Recorrí la ropa de un lado a otro y le mostré el interior. Él se había tapado con sus cobijas el rostro. Cerré el closet y lo amarré con el retazo, y fui a acostarme con él. Comprendía el miedo que sentía. Personalmente, yo le tenía pavor al closet de mi madre cuando era más pequeño, pero este era mucho más alto, abarcaba toda la pared y crujían las puertas cuando las abrías. Pero había algo que me llamó la atención. En la habitación de mi hijo se habían impregnado un olor a humedad y tierra mojada, la cual era muy intensa cuando apenas había abierto las puertas de su closet. El sueño me estaba ganando. No podía mantener los ojos abiertos.
Aunque me estuviera distrayendo con el celular, miraba de forma constante la puerta o la ventana, y también el closet. Los mantenía vigilando, pero no veía a nadie extraño. Ya habiendo pasado un par de horas, el sueño me comenzó a ganar, así que me acomodé para continuar viendo el celular, y sin darme cuenta, el sueño me venció. Varios minutos después, algo me golpeaba en los hombros, y no tardé en darme cuenta que se trataba de mi hijo, pues comenzó a llorar y en voz muy baja me decía que mirara el closet. Era extraño, pues había algo que me impedía moverme. Ningún músculo me respondía, pero los ojos los tenía completamente abiertos. Mi hijo me miró y se percató de que no quitaba la mirada encima del closet, del cual las puertas se empezaron a sacudir bruscamente para abrirse de par en par, y sin pensarlo, mi hijo se escondió entre mis brazos. Fue cuando pude observar que entre la ropa, un ojo brillante nos observaba. Noté que mi presencia no le causaba ningún impedimento, por lo que salió del closet. Lo primero que vi asomarse fueron sus manos, las cuales se trataban de manos muy largas y huesudas. Los brazos y piernas salieron después. Aquello me estaba ocasionando un escalofrío terrible, pues pude ver la cabeza. Era redonda, de aquella cosa que se asomaba. Un rayo de luz del poste le iluminó el rostro, para ver que se trataba de algo que había sido mi vecina hace tiempo atrás, pero parecía ser todo su cuerpo. Solo estaba cubierto por una delgadísima capa de piel, que si uno jalara con el más mínimo esfuerzo, podría arrancarla. Comencé a agitarme, pues no podía ni hablar, y aquella cosa se movía para meterse en la cama, justo con nosotros dos. Todo se mantuvo en silencio, no había nada fuera de lo común. Siendo honesto, llegué a pensar que todo había quedado en un susto, cuando sentí que mi espalda, algo me arañaba con bastante rabia, y no podía moverme. Mi hijo me escuchó que me quejaba. Se levantó de la cama y encendió la luz del cuarto, y en ese instante la luz parecía haberla alarmado, y dejó de arañarme. La cama se escondió un poco, y de reojo me percaté que aquella cosa se iba de la habitación por la puerta. Pude verle la espalda, vestía un trapo viejo y roñoso, para después desvanecerse en plena oscuridad. Mi cuerpo recuperó su movimiento, mi aliento regresó a la normalidad. Poco a poco, aquel olor a humedad y tierra mojada ya se había ido. Nos quedamos allí en silencio por un largo tiempo, para después hablar sobre lo que había ocurrido. Mi hijo miró los rasguños que tenía en la espalda, los cuales parecían ser muy superficiales, pero me ardían mucho. Le pedí que no se retirara de mí, pues me decía que quería ir a decirle a la abuela, pero me negué a que saliera del cuarto. Esa noche ambos nos quedamos despiertos, vigilando la puerta con la luz encendida. Ninguno de los dos durmió. No ha pasado mucho desde aquel entonces. Mis padres decidieron clausurar aquella habitación y bendecirla. El cura que nos apoyó en ello mencionó que se percibió un fuerte olor a humedad, del cual yo no había mencionado nada a alguien. Los dos hemos tomado la decisión de dejar ya a mis padres en aquella casa, con esa advertencia. Pero por lo pronto mi hijo y yo buscaremos otro lugar donde vivir. Esta fue una espeluznante historia, cuyos acontecimientos dieron un giro en la vida de este padre e hijo. Esperemos que se encuentren bien, tanto los abuelos como ellos, pues ya no se ha sabido más de esta situación, que con la mayor impotencia tuvieron que vivir estos hechos, no teniendo más opción que huir de esa casa, comenzando con ruidos o cosas que pasan por el rabillo del ojo. El detonante ni siquiera fue algo que estuviese relacionado con ellos, hasta inclusive ser el espectador de videos como este. Pero bueno, ¿qué podría pasar? Soy Spostor 47 y te deseo
una cordial buena noche. Si es que la tienes.